concretos. Aquí tenemos a la ex vicepresidenta de Colombia diciendo que le duele Venezuela, publicando una imagen que en verdad, según pudo confirmar esta otra usuaria, es del año 2017. Aquí tenemos a otro usuario de X que cuenta aquí que supuestamente estaban tirándole a los manifestantes desde los helicópteros. Y aquí también otro usuario confirma que eso fue en Turquía hace 10 años, ¿no? Sí, Pide sí. que dejen de desinformar. Aquí tenemos una publicación de un periodista ecuatoriano que llama a una revolución democrática en Venezuela, publicando esta imagen que, si bien es de este año, del 25 de junio, no es Venezuela, sino que es Kenia. Aquí también Muy lejos, ¿no? desinformando. Un poquito, ¿no? O sea, un poquito sí. lejos, diferente. Aquí tenemos otro ejemplo más. La misma foto, este medio de comunicación la publican como si fuese del 29 de julio de este año, pero en verdad fue una movilización en Caracas, pero el 5 de julio, bastante antes de las elecciones. Aquí vamos con un ejemplo bastante más grave porque tiene que ver con la irresponsabilidad que significa que desde un medio de comunicación llamen a una rebelión, ¿no? A las calles patriotas, publica Reacción Nacional, además diciendo que Maduro había huido, lo cual es mentira, ¿no? Claro. También, y publicando estas imágenes que son gravísimas, por cierto. Pasemos ahora a usar un error involuntario de colegas para desinformar, ¿no? Como sería lo que ocurrió con la gente de Telesur. Aquí podemos entender que los 8 candidatos restantes, además de Maduro y de González, obviamente que no todos van a sumar cada uno 4,6%, claro, ¿no? Claro. La idea era que aquí 4,6% es la suma total de lo que sacaron esos 8 candidatos. Esos otros candidatos, exacto. Aquí lo habían puesto como un error o como algo de parte del centro del Consejo Nacional Electoral. Y aquí tenemos también otros usuarios confirmando el error y marcando la desinformación. Claro. Para terminar, volvemos a la ex vicepresidenta de Colombia, porque hizo también esta publicación poniendo una foto de lo que supuestamente son actas escrutadas sin mayor detalle, ¿no? Aquí se puede ver que la foto no tiene nada más que letras en negro, con un fondo blanco. Ni siquiera se sabe quién lo mandó ni de dónde salió, ¿no? Sí, no parece un documento oficial. Básicamente, como dice este usuario, no sirve como una prueba tampoco. Y bueno, como decíamos en un principio, el mismo Elon Musk replicando fake news. Claro, a través de las redes sociales. Mucho cuidado con los que ahí ustedes pueden ver y también en algunos casos compartir. Gracias, Nico. Bien. Jacob Sinclair, bienvenido. Biden apalmado. ¿En serio? Ok, bueno, todo fakes, ¿no? Ok, ¿qué se sabe de 2 encuestas que usa la oposición venezolana para denunciar el fraude? Gran parte de las denuncias de este supuesto fraude por parte de la oposición venezolana se basaron en 2 fuentes. Se trata de 2 encuestas a boca de urna que difundieron las cifras que dan como ganador a Edmundo González. Lo que llamó la atención, por supuesto, de algunos medios es que ambas están vinculadas de alguna manera con Estados Unidos. Elena Villar nos tiene todos los detalles. Uno de los principales elementos utilizados por la oposición venezolana para afirmar que hubo fraude en las elecciones han sido 2 encuestas a boca de urna. Estas 2 únicas fuentes, presentadas como evidencia tanto en medios como en cuentas de políticos contrarios a Nicolás Maduro, arrojaron números muy diferentes a los resultados publicados por la Autoridad Nacional Electoral de Venezuela. Ambos sondeos daban la victoria a Edmundo González por un 65% de los votos, frente al 44,2% que le dejó en segundo lugar tras
es el recuento oficial de los votos. Un análisis de las dos empresas que elaboraron dichos sondeos desenmascara quién o quiénes están detrás y qué intereses tienen. La primera de las encuestas, ampliamente citada en medios como el Washington Post, el Wall Street Journal, Reuters, así como por conocidos dirigentes de oposición como Leopoldo López o Juan Guaidó, fue la de Edison Research, una empresa con sede en Nueva Jersey. Tal y como recoge el periodista Benjamin Norton, en una investigación, esta empresa no es un observador imparcial. Los principales clientes de Edison Research son los propios medios de propaganda del gobierno estadounidense, como Voz de América o Radio Free Europe, tradicionalmente vinculados a la CIA, según reconoce el propio New York Times. Estos medios pertenecen a la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, un órgano con sede en Washington. Dicha agencia se financia a través del Congreso estadounidense y está previsto que reciba $950 millones para el año fiscal 2025. Además, en la propia web de la agencia, bajo la cual operan estos medios, se asegura que sirven a los intereses a largo plazo de Estados Unidos. Según el perfil del vicepresidente ejecutivo de la encuestadora estadounidense, entre sus clientes también tienen gobiernos, aunque no revelan cuáles. No obstante, además de su trabajo en Venezuela, la empresa destaca que también han realizado encuestas en Ucrania, Georgia e Irak, países que el Departamento de Estado estadounidense considera estratégicos y que son blanco de las injerencias de Washington, tal y como recuerda Norton en su investigación. Por si fuera poco, los resultados de Edison Research han sido desmentidos por la realidad, no solo en esta ocasión, también en el pasado. En diversas ocasiones, Edison Research ha hecho investigaciones que han resultado fallidas tratándose de elecciones venezolanas. Hay un importante registro de Edison Research fallando en las elecciones presidenciales de Venezuela del año 2018 y también en el año 2020. En el caso de la elección del 28 de julio, hubo también algunas firmas nacionales que desmintieron los resultados de Edison Research. Es el caso de la encuestadora Interlace, que tiene un registro de acierto muy importante. Desde el año 2012 solo fallaron en el año 2015. El otro sondeo utilizado por la oposición para cantar fraude ha sido el publicado por la encuestadora venezolana Meganalysis. Un simple vistazo a sus predicciones revela su falta de credibilidad. Si tomamos como ejemplo su sondeo de las anteriores elecciones presidenciales del año 2018, Meganalysis vaticinaba que el 70,9% de los venezolanos no votaría por ningún candidato y que Nicolás Maduro obtendría el 16,2%. Maduro ganó por un 67,84% y la participación superó el 46%. Además, junto a sus resultados, la encuestadora publica valoraciones subjetivas, como «esta es nuestra verdad» o «los consultados tienen rabia y no quieren ir a votar, tienen hambre». Por si fuera poco, las redes sociales de Rubén Chirino Leáñez, presidente de Meganalysis, están completamente dedicadas a criticar al gobierno de Maduro. En su mensaje fijado en X, publicado antes de las elecciones, asegura que Venezuela ya cambió y que el chavismo despierta hartazgo. Otro ejemplo, en una entrevista que dio a un medio antes de las elecciones, ya aseguraba que estas eran un mero trámite porque las cartas ya estaban echadas y criticaba al Consejo Nacional Electoral venezolano. La propia cuenta en X de Meganalysis, desde que se celebraron las elecciones, ha pasado de publicar sondeos a convertirse en un altavoz más de medios y cuentas que alientan las protestas y la violencia en Venezuela. Bueno, ya se sospechaba, ¿no? Todo esto. Ok, bueno, mientras, o sea, a ver, ¿qué os quería enseñar importante sobre lo de Venezuela? Ahí. Maduro anuncia la creación de una comisión especial con Rusia y China ante los ataques al CNE.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de una comisión especial para evaluar con ayuda de Rusia y China los ataques al sistema de comunicación del Consejo Nacional Electoral y ha pedido la asesoría porque los ataques, estoy seguro, dirigidos por el poder de Elon Musk, sentenció el mandatario en conferencia de prensa este 30 de julio, y probablemente detrás de Musk está Donald Trump. Ok, estos son los barcos que los rusos han... Ok, y tenía otra cosa por aquí. Ahí está. Rusia prepara despliegue permanente de sus fuerzas armadas en Cuba. Rusia prepara despliegue permanente de sus fuerzas armadas en Cuba. Este fin de semana está previsto que permanezcan atracados en La Habana el buque escuela Smaanli, la patrullera Neustrasimi y el petrolero Yelnya. El gobierno ha organizado visitas abiertas al público a uno de los barcos. Barcos de la flota rusa desplegada en el mar Báltico tienen previsto arribar al puerto de La Habana este fin de semana. Según publica la prensa rusa, la visita está programada entre el 27 y el 30 de este mes de julio. Este arribo respalda las informaciones que apuntan a que Putin prepara un despliegue permanente de sus fuerzas navales en Cuba. De hecho, esta es la segunda escala de barcos rusos en la bahía habanera en menos de 45 días. Según la información del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Putin, se ha cerrado con el gobierno cubano el atraque en La Habana del buque escuela Smaanli, la patrullera Neustrasimi y el petrolero Yelnya. Con la llegada del buque escuela, la fragata y el petrolero, Cuba y Rusia dan un paso más en la consolidación de sus relaciones bilaterales, retomadas tras años de tibios acercamientos. Analistas como el experto militar Alexander Sarkovsky interpretan este despliegue como una dura respuesta de Moscú al anuncio de Estados Unidos de su intención de desplegar armas de largo alcance en Europa, específicamente en Alemania. Ya se está recreando en Cuba la base de las Fuerzas Armadas rusas, tanto terrestre como naval. Si se utilizan buques de carga seca, es posible que vuelvan a llegar allí misiles nucleares, como ocurrió en 1962. Dado que los Estados Unidos tienen la intención de desplegar sus misiles de medio alcance en territorio alemán, esto significa que nuestros misiles deben terminar en algún lugar cercano a los Estados Unidos. Se trata de una base estratégica muy importante para la seguridad de la Federación Rusa, enfatizó Sarkovsky que, además, señaló que Rusia aún no ha iniciado el proceso de envío de un gran número de buques de guerra a Cuba. El experto defiende que la Armada rusa tendrá su base permanente en la isla en caso de que se confirme que la Casa Blanca finalmente despliega sus sistemas de misiles en Alemania. El diario oficialista Gramma anunció este jueves la llegada de 3 buques rusos a La Habana, haciéndose eco de un comunicado del Ministerio de las Fuerzas Armadas, MINFAR. Se trata de una flotilla que permanecerá en aguas cubanas hasta el 30 de julio. Las autoridades militares de la isla justifican la escala asegurando que las visitas de unidades navales extranjeras son una práctica histórica del gobierno revolucionario con naciones, con las que mantienen relaciones de amistad y colaboración. Para quitarle hierro al asunto detallaron la supuesta agenda de los marinos rusos que tienen previsto hacer una visita de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, a la gobernadora de La Habana,
y recorrer lugares de interés histórico y cultural. Asimismo, el buque escuela Smolny estará abierto al público este domingo de 12 a 4 y el lunes hasta las 6 horas. La flota rusa del Báltico llega a Cuba un mes después de que el 12 de junio pasado desembarcara en la bahía de La Habana una moderna fragata y un submarino de propulsión nuclear, aparte de un petrolero y el remolcador de salvamento Nikolai Chique, SB-131, de la agrupación naval de la Flota del Norte. La fragata Almirante Gorshkov, que en esa ocasión estuvo haciendo escala en La Habana, es el buque que lidera la agrupación de la Armada de la Federación de Rusia que permaneció en Cuba durante 5 días. Como respuesta al despliegue ruso en La Habana, y en un movimiento estratégico, el Comando Sur de Estados Unidos envió al submarino nuclear USS Helena a la bahía de Guantánamo. No obstante, se cuidaron de decir que era una respuesta a la amenaza rusa. Todo lo contrario, circunscribieron este desplazamiento en el marco de una visita portuaria de rutina, mientras transitaba por el área geográfica de responsabilidad del Comando Sur de EU y llevaba a cabo su misión de seguridad marítima global y defensa nacional. Pasamos al tema de... A ver qué, por qué... Bueno, pasamos al tema de Haití. Líderes de bandas rivales firman la paz en Haití tras años de enfrentamiento. Las calles del barrio Cité Soleil, en la capital haitiana, se llenan de gente celebrando la paz después de que se firmara un tratado entre los líderes de grupos delictivos que operan en el lugar. Desde hace varios años, la región estaba sumida en los conflictos entre bandas rivales, siendo esto un escenario de sangrientos enfrentamientos. Sin embargo, no es la primera vez que grupos delictivos locales firman un acuerdo, un hecho que dejaría aún la puerta abierta a la renovación de la violencia. Ok. Y luego tenemos... En Colombia también algo. Son videos. Primer bombardeo de la era Petro, la respuesta a los ataques de Mordisco en Cauca. Aunque la acción no cambia la directriz del Ministerio de Defensa sobre no usar esa herramienta en medio de civiles, sí evidencia la crisis que se está dando en ese departamento por cuenta de hombres de la disidencia Estado Mayor Central, EMC, que no están en la mesa de diálogos y con los que no hay cese al fuego. La directriz se conoció apenas unos días después de la posesión del presidente Gustavo Petro en agosto de 2022. Los bombardeos deben ser suspendidos, dijo entonces el ministro de Defensa, Iván Velásquez. La decisión fue sin duda un giro enorme en la política de seguridad que hasta ese momento tenía el país, pero era parte de los cambios en la estrategia nacional que planteó el mandatario e iban en concordancia con su apuesta de negociaciones en lo que se ha denominado la paz total. Vamos a evaluar el momento específico en que como una directriz absoluta se puede disponer de hacer los bombardeos, hay que privilegiar siempre la vida sobre la muerte, reafirmó entonces el ministro Velásquez. Con esa directriz, que también respondía a los múltiples hechos en los que se afectaba a la población civil y menores de edad, reclutados por los grupos armados, no quedaron prohibidos los bombardeos, pero sí eran muy inflexibles los requerimientos de hacerlos dentro de las operaciones militares. Por eso sorprendió que el miércoles, la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, realizara en Cauca el primer bombardeo durante el gobierno Petro, según las cuentas del Ministerio de Defensa,
En un hecho que si bien no cambia la directriz del Ministerio de Defensa, sí dice mucho sobre la crisis que se está dando en ese departamento por cuenta de hombres de la disidencia Estado Mayor Central, EMC, que no están en la mesa de diálogos, y también lo que se está llevando a cabo con la denominada Misión Cauca de las fuerzas militares. La otra facción que sí está en el proceso es la de Calarca, Córdoba. No hubo bombardeos contra objetivos humanos. Los bombardeos se realizaron para garantizar la seguridad, dispersando de cualquier lugar, pero especialmente frente a la gran posibilidad de existencia de minas y artefactos explosivos en la zona donde debía entrar este bloque de soldados, de manera que no corrieran ningún riesgo, dijo Velázquez la noche del miércoles, donde explicó que esa operación Beta, así se llaman esos operativos, se dio en una zona sin población civil, pero donde se había ubicado un campo minado que le impedía a los soldados seguir realizando trabajos terrestres. El campo está ubicado nada menos que en El Plateado, un corregimiento de Argelia, de apenas unos 8.000 habitantes, que se ha convertido en una zona de grave disputa entre el ejército y hombres del EMC, con los que no hay un cese al fuego vigente. Además, viaje a las entrañas del cañón del Maicay, así se vive en el mayor fortín de la disidencia de Mordisco. Velázquez dijo que el objetivo final era liberar al Plateado y Argelia de todas estas organizaciones criminales. Además, quieren dar con el paradero de Andrés Patiño o el Mocho, máximo comandante del bloque occidental Jacobo Arenas, con injerencia en esa zona, y de un hombre conocido como Kevin, cabecilla del Frente Carlos Patiño. El bombardeo se dio horas después de que un grupo armado lanzaran el martes explosivos con un dron en ese corregimiento del Plateado, lo que causó una decena de personas heridas y acabó con la vida de un menor de edad. Las víctimas se encontraban en una cancha de microfútbol. Desde el ejército se afirma que esta acción fue hecha presuntamente por las disidencias de la FARC comandadas por Iván Mordisco, pero esto genera dudas dado que como ese grupo controla ese territorio no sería lógica un ataque. Dentro del cañón del Maicay, ubicado entre los municipios de Argelia, El Tambo y López de Maicay, el corregimiento del Plateado se alza como el fortín más custodiado por la disidencia de Iván Mordisco. En menos de 20 años, ese caserío creció hasta triplicar en tamaño y población al casco urbano de Argelia y convertirse en una de las zonas más disputadas del sur del país. Ese punto siempre fue el talón de Aquiles de la negociación de paz cuando se llevaba con todos los bloques. Entre otras cosas, porque su conexión geográfica lo convierte en un corredor estratégico de economías ilícitas que nutren el poder económico de esa disidencia. Por ello, el gobierno ha intentado tomar el control y que en ese punto se haga el plan piloto para implementar la política de sustitución de cultivos de uso ilícito. Al principio de este mes, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, le había hecho un llamado al gobierno para que no descartara la utilización de bombardeos para combatir a esa disidencia, que desde el pasado 17 de marzo cuando Petro ordenó el levantamiento del cese regional en Nariño, Cauca y Valle del Cauca ha azotado a esos departamentos. Además, escándalo de camionetas de UNP podría ser la mayor crisis con disidencia de Calarca. El cañón del Maicay y la misión Cauca. El cañón del Maicay, un complejo de montañas que son el corazón de esa zona, ha sido un territorio en disputa no solo con el ejército, sino entre los grupos armados por ser un corredor estratégico de droga. Esa zona concentra el 75% de los cultivos de esa hoja que existen en el Cauca. El operativo, además, hace parte de la Misión Cauca, una estrategia que lanzó el presidente Petro el pasado 21 de junio y que confirma la sentencia de ofensiva total contra los frentes del EMC que se alejaron de la mesa de negociación. Lea también, suspensión del cese al fuego muestra que Cauca es el talón de Aquiles de la negociación con disidencia. Desde el levantamiento del cese al fuego, las estructuras leales a Mordisco han realizado varias acciones violentas, especialmente en Cauca y Valle del Cauca. Entre ellas, el secuestro de miembros del CTI en Cauca por parte de ese grupo armado ocurrido el 20 de abril, varios combates con el ejército, y sendos atentados en Popayán y Jamundí, incluido la explosión de carrobombas. Además, también lanzaron hace unas semanas sendas amenazas contra la COP16, el principal evento internacional que se celebrará en Colombia en octubre de 2024. La COP16 fracasará aunque militarice con gringos la ciudad. Señor Gustavo Petro, su discurso de protección de la naturaleza se derrumbará,
escribió el grupo armado a través de su cuenta en X, antes Twitter, en referencia a la convención ambiental, que tendrá lugar en Cali en el mes de octubre. Según el Ministerio de Defensa, para la operación que desde hace días se libra en el Plateado, y que incluyó ese bombardeo, se desplegaron desde diferentes departamentos del país helicópteros Black Hawk y tropas, que están siendo insertadas a lo largo y ancho del cañón del Maicay. El único propósito de esta acción decisiva de la fuerza pública es proteger a los colombianos y a la infraestructura de Argelia, Cauca, donde el EMC atenta contra la seguridad e integridad de las comunidades. Explicó esa cartera en su cuenta de X, antes Twitter. El presidente Petro también se pronunció en esa red sobre el objetivo de esa operación y dijo que su meta es que los campesinos puedan progresar con economías lícitas, alimentando a Colombia y al mundo. De lo ilícito a la paz, explicó. Con estas acciones queda más que descartada la posibilidad de que se pueda restablecer el diálogo con las facciones de Mordisco. Sobre si tiene información o denuncias sobre temas relacionados con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a morales@elespectador.com, gios@elespectador.com, mesa@elespectador. Ok, pues esto sería todo. Terminamos, ¿no? Lucas. Bueno, estaba por decir ya. Sí, tengo acá unas cosas de Ucrania que me quedaron, 2 mapas y lo último que ha pasado. Ahí está. Bueno, lo de Krasnogorivka, que ahí lo vimos rápido con el resumen de su front. Bueno, acá está más detallado el mapa. Como ha caído ya la ciudad, la mayor parte, digamos, la parte más importante, la parte más poblada. Quedan acá algunos rezagos de, ¿cómo se dice?, los suburbios, pequeñas calles que no son de importancia estratégica urbana, ¿no? Este es un mapa de otra fuente. Después de 3 meses y medio de intensos combates, el ejército de invasión ruso capturó todas las partes relevantes de la ciudad de Krasnogorivka. Esta fuente es ucraniana. Antes 16.000 habitantes en el Oblast de Donetsk, el asalto comenzó el 15 de abril con el resurgimiento de los tan ridiculizados tanques tortura. Bueno, si también Rusia no quiso ir con todo, se vio claramente que fue por el sur primero. Bueno, fue una intentona primero para reconocer el terreno, luego se retiró, luego volvió a ir sobre ella y capturó parte de la mitad. Ahí se estancó un mes, habrá sido o algo así, y luego sí entró por estos lados de aquí
y fue más el impulso que tuvo de este lado, del lado sería el lado este hacia oeste, y luego sí ya fue capturando más la ciudad. Por aquí hay otro mapa que es menos detallado, ¿no? Que bueno, aquí marca por lo menos el resto que quedaría del municipio de Krasnogorivka para capturar, ¿no? Que sería el río ahí. Podría ser que delimiten ahí con ese estanque o río que hay por aquí. Más de allá, lo que queda en Krasnogorivka, que porque se estaba peleando por ella, era porque era una fortaleza, un punto de ataque muy importante que tenían contra la ciudad de Donetsk, los ucranianos, muy cercano. Y porque estaba en una posición bastante ventajosa para Rusia de irla capturando, ¿no? Bueno, aquí está el mapa, no está actualizado, así como había quedado el mapa hace un mes atrás, o algo así. Y bueno, aquí está el río con el que va a delimitar por ahora. Y me parece que el objetivo final es llegar a esta zona de lagos también, muy parecida a la del sur allá. Y delimitar, por eso también está peleando por aquí por el sur, por Maxi. Y luego va a empezar a venir por estos lados, quizás. Por acá creo que hay algún camino rural. Y por estas calles del norte, quizás. Bueno, así de los lugares más grandes que ha capturado ahora es en el Donbass, una de las localidades más grandes que ha completado. Luego sí, el impulso que ha tomado aquí en Ocheretine, al norte de Avdiivka, ha sido bastante grande en un mes, como veíamos en el mapa del resumen de Southfront. Este lugar es mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más importante estratégicamente, ya que tiene los caminos aquí en el norte, unas rutas principales muy importantes, la H32, que lleva a varias ciudades. Al norte lleva a Konstantinivka, a Chasiv-Yar, a Bakhmut, que por eso la intención de acercarse más y más a esos lugares. También está el tren. La vía del tren está que ha sido como la lanzadera para Rusia, ha sido el camino para ir conquistando ahí el norte de Avdiivka y Pokrovsk. Pokrovsk es la última fortaleza que le queda a Ucrania en el Donbass, digamos, la última gran ciudad fortaleza que tienen allí. Bueno, ahora no daría ya el tiempo para mirar mapas marcados con las líneas de fortificación, pero sí se sabe que esa ciudad va a costar tomarla, o quizás no, quizás va a ser como Avdiivka, pero con el impulso que viene tomando, si sigue así, quizás llegue más rápido que tarde. Bueno, ahora sí vamos a ver lo último que han subido aquí, el mapa de Ucrania. Una persona herida como consecuencia de un bombardeo en Milove, en la región de Gerson. 2 personas heridas por escombros de drones derribados en la región de Kiev durante la noche. En el norte de Kiev. Bueno, aquí empieza, me parece, el resumen. El informe matutino de... Ahora vamos a cargar porque está funcionando un poco mal, me parece. Ay.
bueno, de todos los bombardeos que llevó la aviación rusa. La aviación rusa llevó a cabo ataques aéreos en Popivka de la región de Sumy, Slobosanske, Liptsi, Vilcha, Oriane, Belikiburluk, Vovchansk, Pitserenie de la región de Kharkiv, Laiman, Yampil, Makishivka, Chasiv Yar, Skervinivka, Druzhba, Toretsk, Kurdumivka, Nueva York, Mykolashivka, Novorodivka, Selan, Ivanivka, Panteleimонivka, Rodivka, Vozvisenka, Novoselán, Membik, Oleksandropil, Annivka, Trudove, Bolshane, Veselizhai, Yelisavetivka, Storozove, Blaudatne, Novodonetsk. Staromayorske, Urosaine de región de Donetsk, Lokoe de la región de Zaporizhia, Novokamianske, Stepove, Chervon-Shiar de la región de Kherson, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahí está. Estamos bajo el volumen, ¿no? Bueno, los bombardeos, como siempre, los principales ejes de ataque que tienen allí, donde están avanzando en el eje de... Aquí está, siendo extraño, están ablandando esta parte. Quizás quieran hacer alguna incursión pronto. El sur de Zaporizhia. Esta vez no han atacado en Rabotino. Bueno, Velika Novosilka también está haciendo una flecha de avanzada allí por Urosaine, Staromayorsk. Y también, bueno, bombardeo aquí en Ugledar, que también está tomando impulso para llegar a la ruta. Bueno, lo del Donetsk aquí, el frente totalmente roto que está en New York, Toretsk, Gorlovka, como en Norteadvitka, que venimos cubriendo hace tiempo, y lo de Chasiv Yar, que sería la batalla más dura que están llevando a cabo, donde hay más bajas también de parte del ejército ucraniano. Luego tenemos los frentes más pequeños, digamos, los más, ¿cómo decir? Donde se llevan las batallas menos importantes, por ahí podemos decir. Que sería aquí en el norte, la ruta que lleva a Kupiansk, o menos interesantes, ¿no? Donde hay avances pero muy mínimos. En Volchansk, bueno, la situación que se ha estancado ahí, no hay avanzadas de ningún lado, de ninguno de los dos lados. Y aquí que ha recuperado algo en Ivoque. Yo lo que veo en el norte de Kharkov es más una maniobra de distracción que hace Rusia allí. No veo que tenga intenciones de avanzar con todo, porque ahí se vio claramente Vovchansk que han avanzado, han retrocedido, se han retirado y no hay miras de que quieran ir por otro lado avanzando mucho. Hasta ahora no se han consumado las entradas que han querido hacer por aquí, por el norte. No sé si también eso fue una maniobra para traer al ejército ucraniano a luchar allí, porque está aprovechando muy bien a seguir avanzando en el Donbass, ¿no? ¿Qué es lo que más le interesa a Rusia? Capturar el Donbass, Donetsk, Lugansk y bueno, lo que queda aquí, un poco de Kharkov, Zaporizhia también. En el eje de Kupiansk se produjeron enfrentamientos ayer de Stepova, cerca de Stepova, Novosilivka, Kolenikivka, Berestove, Stelmakivka y Andriyivka. Bueno, aquí podemos ver que a poquito se va calentando el frente de Kupiansk. Quizás vaya tomando un poco más de impulso en un mes más. En el eje de Kharkov se produjeron ayer enfrentamientos cerca de Tikhne y Vovchansk informa la AFU allí. También en Kherson hay enfrentamientos en la orilla oriental del río de Dnipro.
Aquí la lucha por las islas, que continúa el control del río, ¿no? De los pasos por ahí más fáciles para cruzar. En el eje de Bremivka se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Velika Novosilka y Bodiane. Ahí va a ser determinante cuando capturen la ruta a Wuhledar y traten de empezar a rodearlo. Y en el eje de Kurakivka se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Krasnogorivka, Selane, Karlivka, Georgievka y Praskokivka. Bueno, aquí el informe de la AFU destaca varias ciudades a la misma vez. Sería la parte oriental de la parte occidental de Donetsk. Y en la parte norte, en el eje de Pokrovsk, se produjeron enfrentamientos ayer cerca de... Bueno, aquí varios nombres, a ver. En el eje de Pokrovsk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Vozdvisenka, Selan, Serishivka, Pantelemonivka, Novulexandrivka, Ivanivka, Isichne, Timofeyivka, Karlivka, Kalinove y Rodivka, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el eje de Toretsk se produjeron enfrentamientos también. Aquí, bueno, Pichine, New York, Salisne, todos estos lugares. En el eje Kramatorsk también se produjeron enfrentamientos cerca de Ivanivske, Chasiv-Yar, Bodanivka y Andrivka. Hace 2 horas. En el eje de Liman también habían enfrentamientos. Bueno, sí, los lugares que dije recién. Aquí dice los nombres de las aldeas, de los pueblos. Makivka, Nevske y Novoserishivka. Novoserishivka. Esa localidad han llegado hace poco, Sí, porque ahí arriba había un eje de avance que quieren llegar aquí al río. Y en el eje de Seversk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Beknokamiansk, Ivano Darishivka y Viminka. Está en Siversk, otro frente que quiere abrir Rusia. De a poco está capturando alguna que otra aldea, avanzando un poco por aquí y por allá. Viernes fue lo más importante que ha caído hasta ahora, porque era un cruce allí de caminos importante. Y que abrió un poco el frente hacia Siversk. Siversk sería la ciudad importante de la zona, ¿no? También algo de fortificaciones tiene allí. Es el hub de donde se alimenta el eje de Vilorivka, de el bosque de Serebrianska, de Liman, es la ciudad de la central, digamos, de esta zona. El eje central, donde quiere atacar Rusia. Bueno, después está la ciudad importante de Konstantinivka, que está siendo bombardeada esta mañana. La defensa de Ucrania dice que derribó 7 drones Shahid durante la noche. Muchos menos ataques hubieron esta noche a comparación con la de ayer. Daños en Konstantinivka, en la región de Donetsk, como consecuencia de los bombardeos rusos. Y una persona fue herida hace 1 hora como resultado de un bombardeo ruso en la estación de tren en la región de Kharkov. Esto sí ya llama la atención, que antes Rusia no cargaba contra los trenes, ¿no? Ahora sí, últimamente contra los servicios de transporte, de electricidad, servicios públicos, ¿no? Que pueden ayudar al ejército a movilizar gente, o a la electricidad igual. Todo lo que tenga que ver con servicios públicos sí está siendo atacado en este último año por Rusia. Y bueno, ese es el mapa de Ucrania en la última hora.
Luego tenemos lo de Israel, que también allí la situación parece que quiere escalar más. Bombardeo de artillería en el barrio de Al-Zaitun, al sureste de la ciudad de Gaza. Sigue el asedio a Gaza. Bombardeo de artillería israelí al oeste de Nuseirat. Bueno, esto, últimas horas, Cisjordania ha estado bastante convulsionada. Las fuerzas de seguridad israelíes irrumpen en la ciudad de Beit Ur al-Ata, al oeste de Ramallah. Bombardeo de artillería contra el noreste de la ciudad de Han Yunis, al sur de la Franja de Gaza. 8 palestinos murieron hace 3 horas como resultado de un bombardeo israelí contra las inmediaciones del campamento de Maghazi en Gaza. Y el líder de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, encabezó las oraciones fúnebres por el jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Así estaba haciendo el cortejo fúnebre ahora de el líder político de Hamas. Que hay bastantes dudas de cómo fue el ataque. وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا سرمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتفضل على محمد وآل محمد وباركت وترحمت وتفضلت على أحد من أوليائك وعبادك. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر. شهید پرچمدار مقاومت شهید اسماعیل هنیه امروز شهید اسماعیل هنیه و همراهش مهمان شهدای مقاومت به ویژه حاج قاسم سلیمانی عزیز مکنون وداع. ¿Y qué más tenemos aquí? Dice: 2 jóvenes resultaron heridos de bala y otro fue detenido en la localidad de Husan, al oeste de Belén. Esto es en el sur de Cisjordania. Y bombardeo israelí contra la ciudad de Kafar Kila, en el sector oriental del Líbano meridional. No descansan en el frente del Líbano. Y tenemos esto. El Ministerio de Defensa de Israel firmó un acuerdo masivo de 1.500 millones de shekels, $340 millones, con la empresa de defensa israelí Elbit Systems para municiones y municiones para el ejército. Como parte del acuerdo, Elbit establecerá una nueva fábrica para fabricar el armamento. El ministerio dice que la adquisición es parte de su estrategia para garantizar un suministro constante de materiales críticos para la fuerza y longevidad del ejército israelí durante las operaciones en curso y futuras. Bueno, se puede dar una pista así. Va a seguir todo esto en Gaza y quizás en el Líbano, ¿no? Disparos de vehículos israelíes que penetran al este del campamento de Al-Maghazi y Al-Masdar, en el centro de la Franja de Gaza. Y el ministro de Exteriores iraní en funciones dice: Irán no renunciará a su derecho de responder. ¿No? Los ataques disparan contra el este del campamento de Al-Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza. Y las fuerzas israelíes arrestan a un joven después de irrumpir en la ciudad de Isma, en Jerusalén. Los sistemas de defensa aérea israelíes están altamente preparados para interceptar cualquier amenaza del Líbano, mientras que los cazas de la Fuerza Aérea sobrevuelan el espacio aéreo del país. Y por último, hace pocos minutos, hace una hora, dice aquí, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, tras el asesinato de Haniyeh, dice: esperamos que las facciones palestinas puedan establecer un Estado independiente lo antes posible.
¿Qué más hay? Acá. Las fuerzas de seguridad israelíes se rompen en el campo de refugiados de Suafat, en Jerusalén. Y lanchas cañoneras israelíes disparan hacia la costa de la ciudad de Gaza. Faltaba eso también, que desde el mar ataquen. Y bueno, lo último que tenía era un video de Soufront, a ver si lo podemos leer con el lector hasta los 2 minutos. Después vos me puedes ayudar para terminarlo, bro. Lo más destacado de la enemy facilities in rear in Ismail, a massive destacado de la operación militar rusa en Ucrania. Lo más destacado de la semana del 22 al 28 de julio de 2024, la semana pasada. Las tropas rusas continuaron lanzando ataques contra instalaciones enemigas en zonas de retaguardia. En Ismail, un ataque masivo con drones dañó una instalación de reparación de barcos, un depósito de petróleo y un puerto marítimo. Al noroeste de Zitomir, drones rusos atacaron un depósito de petróleo local. Después de varios golpes de precisión, se produjo un incendio en las instalaciones, que fue extinguido durante la noche. Prosiguieron los ataques con misiles contra instalaciones industriales enemigas. Fueron atacados un estacionamiento de vehículos blindados en el territorio de la planta blindada de Kharkov y uno de los talleres de la planta mecánica de forja de Losova. El enemigo realizó varias incursiones combinadas en Crimea, utilizando tanto misiles como vehículos aéreos no tripulados con embarcaciones sin tripulación. Durante la repulsión de uno de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue atacada la base aérea de Saki. En la región de Krasnodar, un enemigo alcanzó el ferry Slavyanin en el puerto de Kavkaz con misiles antibuque. Hubo bajas entre la tripulación. En Tuapse, mientras repelía un ataque con drones contra una refinería de petróleo local, uno de los vehículos aéreos no tripulados detonó en el territorio de la instalación. Otro grupo de drones AFU fue enviado a la base aérea de Morozovsk en la región de Rostov. Casi 50 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados durante la aproximación, pero algunos supervivientes lograron alcanzar un depósito de combustible cerca de la pista. Por primera vez en mucho tiempo, unidades ucranianas intentaron atacar instalaciones muy detrás de las líneas rusas con drones. Varios drones fueron derribados en Ryazan y Engels, y el objetivo del ataque probablemente eran los aeródromos militares ubicados en las ciudades. La situación en el norte de Ucrania sigue siendo tensa. Las defensas aéreas rusas repelieron varios ataques de las AFU e interceptaron más de 20 drones en la región de was probably military airfields located in the cities. The situation in the North Ukrainian direction remains tense. Russian air defenses repelled several AFU raids, intercepting more than 20 drones in the Bryansk region. In the Slobohansky direction, fighting... ¿Podrá seguir de ahí traduciéndolo al español, por favor? Y ya terminamos. En la dirección de Slobosansky, la lucha continúa por Liboke, donde las Fuerzas Armadas rusas han recuperado sus posiciones previamente perdidas, habiendo echado a la AFU del pueblo. Continues over Hlibok, where the Russian armed forces have regained their previously lost positions, having knocked the AFU out of the village. In Vovchansk, heavy counterfighting continues. En Vovchansk, una fuerte resistencia continúa, con el enemigo intentando echar a las tropas rusas de la ciudad pero sin éxito. Lodge Russian troops from the city, but without success. In the Kupiansk-Svatove direction, en la dirección de Kupiansk-Svatove, la lucha está ocurriendo en las cercanías de Stelmakiva. Las Fuerzas Armadas rusas han avanzado en varias áreas. Is ongoing in the vicinity of Stelmakivka.
El enemigo ha lanzado un contraataque cerca de Artemivka y hay una feroz lucha también teniendo lugar cerca de Rosovka. The Russian armed forces have advanced in several areas. The enemy launched a counterattack near Artemivka, and fierce fighting is also taking place near Rozovka. In the Lyman direction, the intensity of fighting at the turn. En la dirección de Limán, la intensidad de la lucha en la línea entre Terni y Torske sigue siendo relativamente baja. The Torsky line remains relatively low. Una fuerte lucha está teniendo lugar en Serebransky, en el bosque de Serebransky. El enemigo está intentando atacar a pesar de los ataques aéreos y de artillería de las tropas rusas. Heavy fighting is taking place in the Serebryansky forestry area. Is attempting to attack despite air and artillery strikes by Russian troops. After the capture of Ivano-Darivka and Rozdolivka, hay una pausa operativa en la dirección de Siversk. There was an operational pause in the Siversk direction. Las tropas rusas están reforzando las nuevas fronteras mientras el enemigo ocasionalmente contraataca. The Russian troops are conducting reinforcement on the new borders, while the enemy occasionally undertakes counterattacks. In the Artemovsk direction, en la dirección de Artemovsk, la lucha continúa en las cercanías de Chasiv Yar. In the vicinity of Chasiv Yar, Russian troops are advancing north of the city. Las tropas rusas están avanzando hacia el norte de la ciudad y han avanzado ligeramente en el área de Kalinove. And have made a slight advance in the Kalinova area. Heavy urban fighting continues Hay una lucha urbana que continúa en la dirección entre Oleksandro Kalinove. Kalinova direction. El enemigo está contraatacando cerca de Druzhba, mientras las tropas rusas están avanzando en Salisne y Pivnichne. The enemy is counterattacking near Druzhba, while Russian troops are advancing in Zalizn and Pivnichna. In New York, Russian units expanded their. En New York, las unidades rusas han expandido su zona de control Zone of en la base de la ciudad. control at the base of the city wedge. Durante la semana ellos también consiguieron avanzar en el centro de la localidad cerca de la planta fenólica. During the week, they also managed to advance in the center of the locality on the approaches to the phenolic plant. In the Pokrovsk direction, advanced assault groups En la dirección de Pokrovsk, grupos de asalto avanzados van hacia el oeste de los ríos Vovcha y Kazeny Torets hacia Pokrovsk. are going west of the Vovcha and Kazeny Torets River.
Bosne y los Ubatske han caído bajo el control de las tropas rusas y la lucha está teniendo lugar en las cercanías de Vesele y Selane. Towards Pokrovsk, Vovche and Lozovatsky have come under the control of Russian troops, and fighting is taking place on the approaches to Vesele and Zhelan. Meanwhile, urban fighting continues. La lucha urbana continúa en Krasnodorivka. Las fuerzas armadas rusas están empujando sistemáticamente a la AFU a los suburbios noroccidentales de la ciudad. In Krasnohorivka, the Russian armed forces are systematically pushing the AFU to the northwestern outskirts of the town. Ukrainian units are suffering heavy losses from artillery and air. Están sufriendo graves pérdidas de los ataques aéreos y de artillería y no pueden parar el ataque de las tropas rusas. And are unable to hold back the onslaught of Russian troops. The Russian armed forces are also. Las fuerzas armadas rusas también están avanzando en el área de Ikriana, al sur de la dirección de Donetsk. Advancing in the area of Ikriana Gully in the South Donetsk direction. The Kostiantynivka-Vuhledar highway está entre Konstantinivka y Vuhledar está prácticamente inutilizable para el enemigo a causa de las acciones de las unidades de reconocimiento rusas. Is practically unusable for the enemy due to the actions of Russian reconnaissance units. Meanwhile, the intensity of fighting has somewhat. Mientras tanto, la intensidad de la lucha ha bajado en la dirección de Vremivka. Decreased in the Vremivka direction. Las tropas rusas. My name is Kim Jarir. I was an officer in North Korea. Las tropas están reforzando las posiciones que han tomado y cerrando los flancos en anticipación de un posible avance. Russian troops are reinforcing the positions they have taken and tightening their flanks in anticipation of a possible further advance. There are no changes in the situation in the Zaporizhzhia. No hay cambios en la situación de la dirección de Zaporizhzhia. La lucha todavía sigue en las cercanías de Rabotine y Verbove. Direction. Fighting is still going on in the. Al mismo tiempo, ninguno de los dos lados está haciendo intentos serios para avanzar, limitándose a ataques de pequeños grupos de asalto. Vicinity of Rabotine and Verbove. At the same time, neither side is making serious attempts to advance, limiting themselves to attacks by small assault groups. In the Kherson direction, fighting continues. La dirección de Kherson, la lucha continúa en las islas del delta del Dnieper con la parte central de Krinky permaneciendo una zona gris. On the islands in the Dnieper Delta. Al mismo tiempo, los ataques de artillería están siendo intercambiadas al otro lado del río. La aviación también se usa por el lado ruso. The central part of Krinky remaining in the gray zone. At the same time, artillery strikes are being exchanged across the river.
Aviation is also being used by the Russian side. Ok, brother. Terminamos, ¿no? Sí, terminamos, sí. Vale. Bueno, nos veremos en tu canal el próximo miércoles entonces, si todo está bien. Sí, el próximo programa será en el canal de Actualidad Bélica y eso será el 7 de agosto. Ok, aquí está el canal, ahí lo dejo en la descripción. Bien, muchas gracias entonces a los que estuvieron mirando, los que comentaron, y a vos como siempre, Tomás, por las noticias. Perfecto. Nos veremos en tu canal entonces, a ver. Salió todo bien hasta aquí en el canal grande. Creo que tenemos bastantes likes por ser 34 por ahí había leído. Sí. Para lo que veníamos haciendo, digo. Y bueno, saludos allí a Jacob Sinclair, que estuvo, Marcelo Galactic, como siempre, ahí. Juan Araujo también comentó. Federico, Marco Antonio, el Oski también, que pasó. Estrella Azul, John. Bueno, ellos estuvieron más temprano. Marco, Montoya, Indio, Fernando, que también saludó. Y bueno, gracias por participar ahí. Y nos veremos en tu canal entonces, Tomás, el día miércoles que viene. Sí, perfecto. Pues bueno, muchas gracias y el lunes o el martes pues ya nos hablamos y quedamos. Sí. Estén ahí atentos por si este fin de semana hago el directo de Ucrania que les debo. Es más seguro que lo haga este fin de semana, sí. Así que bueno, aquí terminamos el programa y hasta luego, gracias. Buena semana. Pues, chao.